Hola, ¿qué tal? En este nuevo tutorial voy a tratar de revisar el capítulo E de compresión de la norma ASC 360 con el fin de explicar de manera conceptual los principales estados límites y también una revisión de las ecuaciones. La idea es poder revisar las ecuaciones, pero desde un punto de vista conceptual con el fin de entenderlas y no solamente aplicarlas utilizando ya sea un software o una planilla de cálculo. Ok, comencemos. En primer lugar, quisiera mostrarles de manera bien gráfica cómo se compone el capítulo E para diseño a compresión. ¿Ya? El capítulo E se divide básicamente en dos áreas. Primero, en el diseño de elementos o de miembros sin elementos esbeltos y luego para el diseño que sí tienen elementos esbeltos. Vamos a revisar el concepto de esbeltez, pero en primer lugar quería mostrarles la división que este código realiza. En primer lugar, para los elementos no esbeltos, o sea, elementos compactos, tenemos tres estados límites que hay que verificar, que es el pandeo por flexión en el capítulo E3, el pandeo por torsión en el capítulo E4 y el capítulo flexotorsional, perdón, y el pandeo flexotorsional también en el capítulo E4, que básicamente es una fusión entre el pandeo por flexión y el pandeo por torsión. ¿Ya? Luego tenemos para los elementos o los miembros con elementos esbeltos, tenemos los mismos tres estados límite, pandeo por flexión, pandeo torsional y pandeo flexotorsional, y además tenemos el pandeo local, que debe verificarse cuando tenemos elementos esbeltos. Ahora, de manera gráfica, ¿cómo se ven estos estados límites? Es esto que está acá. Primero, el pandeo por flexión, del capítulo E3. No es otra cosa más que la deformación del elemento o la distorsión en uno de los ejes del elemento. Ya puede ser el eje mayor o el eje menor, pero es una deformación lateral, como se ve acá en la primera imagen. ¿Ya? Luego tenemos el pandeo por torsión, que sería el del capítulo E4, el torsional buckling, y en ese caso lo que ocurre es una rotación con respecto al eje longitudinal del elemento, ¿ya? De la sección transversal. En tercer lugar, tenemos la combinación de los dos anteriores, que es el pandeo flexotorsional, que es este que está acá, en donde, si ustedes se dan cuenta, aplica a elementos que normalmente tienen una simetría simple, no simetría doble, y se presenta una deformación y además una rotación de la sección transversal. Los dos anteriores, pero ocurren al mismo tiempo. Y finalmente tenemos el estado límite de pandeo local, que es el que aplica, pero no al miembro en su totalidad, sino a sus componentes. En este caso hay una imagen de pandeo local de ala. Normalmente ocurre en el pandeo en la sección que está comprimida, obviamente. ¿Ya? Entonces, esto debe verificarse, el cuarto estado límite, en el capítulo E7, debe verificarse para elementos esbeltos. Entonces, de esa manera podemos resumir de cierta manera el capítulo E. Ahora revisemos los principales conceptos. El primer concepto que hay que manejar es el pandeo global. El pandeo global está asociado a este concepto que es bien fundamental, que es la longitud efectiva de un perfil. La longitud efectiva tiene relación con las condiciones de apoyo. Si ustedes se dan cuenta, tenemos distintas condiciones de apoyo, ya sea en rotulado en sus dos extremos, o fijo y rotulado en ambos fijos, o en uno fijo y en el otro libre. Y eso representa o nos muestra de cierta manera la longitud del elemento antes de un cambio de concavidad. ¿Ya? Aquí hay un cambio de concavidad, por lo tanto, un cambio de curvatura, por lo tanto, la, la longitud efectiva ocurre desde un punto de cambio de curvatura hasta otro punto de cambio de curvatura. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos 0,7L, acá tenemos 0,5L, cuando tenemos fijo a momento ambos extremos, ¿ya? Bien potrado. Y ahí tenemos todos los casos. Esta tabla ustedes la pueden encontrar en diversas normativas, pero de esa manera ustedes pueden estimar la longitud efectiva de un perfil a compresión. Ese es el concepto para el pandeo, para poder evaluar los pandeos, los distintos pandeos, pandeo, sobre todo pandeo global. Ahora, ¿qué pasa con el pandeo local? El pandeo local se evalúa mediante la tabla B4.1,
para análisis por estabilidad y es netamente la revisión de la longitud del ala por el espesor. ¿Ya? Eso aplica tanto para las alas como para las almas de los perfiles. ¿Ya? Los distintos elementos son verificados de esta forma. No es tan complejo, me imagino que ustedes ya manejan la fórmula. Ahora, el capítulo E también nos entrega esta tabla que está a la izquierda, en donde nos dice qué estado límite debemos verificar para cada sección, para cada tipo de perfil. Ustedes pueden ver que los primeros dos son para elementos sin elementos esbeltos y los últimos dos son para elementos con elementos esbeltos. La diferencia es que el de la derecha tiene bandeo local, el LB, el local buckling. Si ustedes se dan cuenta, en todos se agrega el local buckling, pero son exactamente los mismos estados límites de la otra columna. Aquí hay una representación gráfica que ustedes pueden revisar de cada uno de los distintos pandeos. ¿Ya? Ahora entramos en materia y en la materia de fórmulas. ¿Ya? En las fórmulas, la idea acá es que nosotros podamos entender qué significan estas fórmulas y por qué se utilizan estas fórmulas. Este es el primer capítulo, el E3, para pandeo por flexión, y ustedes se pueden dar cuenta que se aplican dos ecuaciones eh, y hay una separación para aplicar cada una de las ecuaciones, y esa separación está dada por un límite de esbeltez. Si un elemento en una columna cumple cierta esbeltez, vamos a aplicar esta fórmula, y si cumple esta otra esbeltez, vamos a aplicar esta otra fórmula. La pregunta es: ¿por qué son dos fórmulas? Y si nos vamos nosotros a la ecuación básica de pandeo de Euler, que es esta que está acá, esa ecuación es la línea punteada que se ve acá. ¿Ya? Y los puntos que se ven acá son los ensayos. Son ensayos de columna a distintos valores de esbeltez. Este L partido por R, que es el L partido por el radio de giro, que es una propiedad de la sección transversal. Entonces, para distintas columnas, ustedes se dan cuenta que la curva de Euler funciona como una envolvente. Sin embargo, llega un límite en donde no se ve representada, que es este límite superior. Todos los ensayos llegan hasta este límite, pero no continúan la misma senda de la curva. ¿Ya? Eso se debe a distintos factores, pero hay un factor que es clave y tiene relación con la fluencia. Si ustedes se dan cuenta, acá está el límite de fluencia de las distintas columnas, por lo tanto, una columna nunca va a llegar hasta este límite superior porque va a llegar primero a la fluencia y va a mostrar comportamiento plástico. Es por eso que en realidad el comportamiento del pandeo por flexión del capítulo de 3 no se representa por la curva de Euler, sino que se representa por esta curva que pasa por acá por el centro de los ensayos. Si ustedes se dan cuenta, esta curva tiene un cambio de curvatura justo en este punto. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el código? Para poder representar los ensayos a compresión, genera dos curvas, genera dos ecuaciones para poder representar esto. Y esas dos ecuaciones son las dos que están en el capítulo E3, la ecuación E32 y la ecuación E33. Cada una representa un tramo de la curva. Ambas están por debajo de la curva de Euler, que es esta que está acá. Y el valor de Esbeltez que las limita es este que está acá, 471 raíz de E partido por FI, que no es otra cosa que la igualdad entre ambas fórmulas. Si yo las igualo, voy a obtener este valor de Esbeltez. Es el cambio de curvatura para representar de cierta forma a la izquierda de ese punto el comportamiento inelástico o comportamiento plástico. Y a la sección derecha se le llama pandeo elástico, ¿ya? En la sección que está acá. Pasemos al siguiente punto. El siguiente punto sería el pandeo torsional. Y en el pandeo torsional lo que tenemos es la siguiente ecuación, donde tenemos para elementos doblemente simétricos esta ecuación que está acá. La tensión, esta tensión se compone de estos factores, nosotros los vamos a revisar acá. Y si ustedes se dan cuenta, es una suma de dos factores ajustado por un factor de inercia. ¿Ya? Ese factor de inercia tiene relación con la flexión de los elementos, pero acá lo más importante son los dos componentes que están acá. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la torsión en realidad es una composición entre dos comportamientos. Está el comportamiento de alabeo y está el comportamiento a torsión pura. Entonces, la primer componente que tiene el factor CW es el comportamiento de alabeo, el warping torsion. Ese comportamiento es el que se ve aquí en la figura derecha. Si ustedes se dan cuenta, hay una pequeña distorsión aquí en los elementos, hay una sección que baja y una sección que sube.
Es lo mismo que se puede ver en la imagen coloreada acá abajo. Ese es el comportamiento de alabeo. Por lo tanto, se tiene que ver reflejado mediante la primera sección de la ecuación. Y en la segunda sección no es otra cosa que este es el módulo de corte, el G y J, que es la componente, que es la constante de torsión, es la torsión pura, netamente el perfil rotando. Por lo tanto, la idea de esta ecuación es reflejar esos dos comportamientos. ¿Ya? Finalmente tenemos el comportamiento flexo-torsional, que es la fusión de los dos anteriores. Y para eso tenemos la siguiente ecuación, la ecuación E4.3, que aplica para elementos con simetría simple, normalmente perfiles tipo canal, como el que se muestra acá en la imagen. Es la suma del pandeo por flexión, pandeo por torsión y tenemos pandeo flexo-torsional. Esta es la ecuación, se ve bastante compleja, pero en realidad es mucho más simple de lo que nosotros podríamos pensar. Tenemos en primer lugar el primer miembro, si ustedes se dan cuenta, es un promedio de dos factores. ¿Ya? Tenemos el FEI y el FEZ dividido por 2, más una constante, multiplicado por una constante. Pero en realidad esto es un promedio. ¿Y es un promedio de qué? Si nosotros revisamos a qué corresponde cada factor, el primero corresponde al pandeo por flexión y el segundo corresponde al pandeo por torsión. Por lo tanto, este pandeo es una combinación de los dos factores. Lo primero que hace es obtener un promedio y ese promedio multiplicarlo por un factor, esto que está acá. Si bien se ve bastante complejo, no es otra cosa más que esta curva que ustedes pueden ver acá. Yo lo grafiqué con el fin de poder tener una noción de qué significa. Y este es un factor que se denomina factor de interacción. Y lo que hace es asignarle un peso a un valor versus el otro, dependiendo cuál es el menor, para poder realizar un ajuste conservador del promedio. No simplemente el promedio, sino que además se realiza un ajuste. Entonces, este valor lo que busca es, dependiendo de la distancia a los que se encuentren estos dos valores, aplicar un factor de ajuste. Esto lo podemos ver en un ejemplo. Tengo acá el ejemplo en donde tengo el primer factor, por ejemplo, el pandeo por flexión es 100 megapascales y el segundo factor es 99 megapascales. Ambos están muy cercanos, por lo tanto el factor de interacción me va a dar 0.99, o sea, prácticamente 1. O sea, acá el factor final que se va a utilizar va a ser básicamente el promedio. Sin embargo, si yo tengo que estos valores tienen una distancia significativa, por ejemplo, uno es de 80 megapascales y el otro es de 40 megapascales, voy a obtener el promedio, que el promedio va a ser 60 megapascales, pero además lo voy a multiplicar por 0.667, o sea, lo va a disminuir, lo va a reducir y lo va a acercar al valor de 40, que es el menor. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de tener un valor conservador para el diseño. Y de esa manera eh, siempre se asegura la fórmula de utilizar un valor conservador. Finalmente tenemos el pandeo local. El pandeo local tiene acá una fórmula que se ve también bien compleja, pero en estricto rigor es bastante simple, y tiene un límite de Esbeltest también que lo hace aplicable. Lo que nos dice esta norma o esta sección de la norma es que el pandeo local aplica siempre y cuando se cumpla este nivel de Esbeltest. Si no, se utiliza el ancho normal del ala o del elemento que se esté verificando. Quiere decir acá que solamente elementos muy esbeltos van a ser susceptibles de sufrir pandeo local. Y si yo reviso esta fórmula en detalle, no es otra cosa que es el ancho del elemento, que puede ser el ancho del ala, multiplicado por un factor de reducción. Y este factor de reducción, ¿de qué manera se evalúa? Utilizando la tensión elástica y la tensión crítica. Por lo tanto, lo único que busca realizar es una reducción, utilizar un ancho menor para poder verificar si ese perfil va a resistir o no el pandeo local. ¿Ya? Y de esa manera se pueden entender las distintas ecuaciones para el capítulo E. Les dejo acá, por último, la imagen resumen. Espero que el tutorial haya sido de utilidad y haya servido para clarificar ya sea los conceptos básicos, así como también las ecuaciones. ¿Para qué también puede servir esto? Para poder verificar los software o sus mismas planillas de cálculo, o eventualmente cuando sale una nueva versión de la norma podamos nosotros identificar más rápido qué cosas se modificaron.
porque ya nosotros vamos a entender de qué manera funciona cada una de las ecuaciones. Y si vemos parámetros nuevos, vamos a saber si es que está haciendo esto más conservador o menos conservador. ¿Ok? Eso, espero haya sido de utilidad. Nos vemos en un próximo tutorial.